que nos permite estar reunidos en esta mañana para estudiar su palabra, alabarle, orar, como la palabra nos manda a estar todos juntos en un solo espíritu, adorándole, intercediendo en oración, y también estar dispuestos, tener un corazón dispuesto a escuchar la predicación de la palabra, que en esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en Primera de Timoteo. Vamos a hacer un cambio, vamos a poner en pausa Romanos por 2 o 3 ocasiones y vamos a continuar con Primera de Timoteo, capítulo 1. Hemos estado exponiendo esta carta, conocida como Epístola Pastoral, Primera de Timoteo, capítulo 1, y en esta ocasión estaremos viendo los versículos del 8 al 11. Primera de Timoteo 1, comenzando desde el versículo 8, dice la palabra de Dios: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Vamos a orar. Padre Dios bueno y eterno, gracias te damos por tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos guía. Pero también damos gracias por tu ley, la cual tú has dado a nosotros. Yo te pido que podamos aprender en esta mañana el uso debido de la ley, como Pablo nos instruye aquí, que es según el evangelio que tú nos has encomendado, el evangelio que predicamos. Te pido que nos hables y nos instruyes como iglesia y sea de edificación y también de instrucción para cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones en esta mañana. Amén. Martín Lutero, el gran reformador protestante, escribió en su comentario a los Gálatas: la persona que puede dividir correctamente la ley y el evangelio tiene motivos para agradecer a Dios. Él es un verdadero teólogo. Teodoro de Beza, el sucesor de Juan Calvino, en Ginebra, comentó lo siguiente: la ignorancia de la distinción entre la ley y el evangelio es una de las fuentes principales de todos los abusos que corrompen y aún corrompen el cristianismo. Si esto es verdad, entonces es importante esta distinción entre la ley y el evangelio y cómo se relacionan el uno con el otro. Y tienes que hacerte una pregunta: ¿entiendes tú la relación entre la ley y el evangelio? Si entiendes la relación que tienen, entonces seguramente entiendes cuál es el uso legítimo de la ley. Y esto es algo que realmente uno como creyente necesita aprender y entender. Y es lo que Pablo expone en esta primera carta a Timoteo. Recordemos que falsos maestros habían surgido dentro de la misma iglesia de Éfeso. Es muy probable que muchos de estos falsos maestros se hayan levantado incluso de los mismos ancianos. Estaban enseñando, dice, doctrinas extrañas que estaban haciendo mal a la iglesia. Y esa fue la razón principal de dejar a Timoteo en Éfeso, para corregir e instruir eso que se estaba enseñando mal. Ese fue el encargo urgente que le dejó Pablo a Timoteo, de que dejaran de enseñar, de instruir que dejaran de enseñar esas doctrinas extrañas. Y como observamos la ocasión pasada, esta porción alude a esos falsos maestros que estaban enseñando estas doctrinas extrañas, donde observamos el contenido de esas doctrinas y los resultados que generan esas falsas doctrinas. Y un aspecto de esas falsas enseñanzas era con respecto a la ley. Y esto era porque no tenían un entendimiento de la ley y por esto no entendían el uso legítimo de la ley y por lo tanto desviaban el mensaje del evangelio. Y Pablo sabía lo que enseñaban y aclara que esos falsos maestros se creían a sí mismos maestros de la ley.
aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Decían con certeza lo que entendían, pero realmente no estaban entendiendo lo que debían entender. Pero lo que realmente enseñaban era un abuso y mal uso de la ley de Dios. No tenían un entendimiento del uso apropiado de la ley y por lo tanto no tenían un entendimiento de la relación entre la ley y el Evangelio. Y aquí encontramos lo que muchos llaman una divagación paulina. Es decir, como que se está distrayendo del tema principal, como que se está haciendo a un lado del tema para aclarar algo. Donde Pablo está abordando un tema y para aclarar el tema, desarrolla el tema para que se entienda más el tema y luego regresa a su idea principal. Eso es divagar. Y es algo común que vemos en las epístolas paulinas. Como tocó el asunto del uso legítimo de la ley, y está hablando de que estos maestros estaban enseñando mal la ley y se creían a sí mismos maestros, estos falsos maestros estaban enseñando, ahora él debe explicar cuál es el uso legítimo del que está hablando. Y el asunto era precisamente que estos hombres, estos falsos maestros que estaban enseñando en la iglesia, querían ser vistos o se reconocían a sí mismos como maestros de la ley, cuando en realidad no tenían idea de qué es lo que estaban hablando. Y con respecto al tema de la ley, hay muchos púlpitos con predicadores así, que no entienden la relación entre la ley y el Evangelio. Le dan un uso indebido, ilegítimo, que es donde se sobreabundó la gracia, sobreabundó la ley, y esto resulta en aún más pecado que opaca la gracia, y ese no es el propósito. Entonces Pablo sabía que estos supuestos maestros de la ley no entendían realmente la ley o su uso legítimo de la ley. Entonces hace ese comentario, versículo 8, pero nosotros, ellos enseñaban mal, pero nosotros. Y así es como entramos al texto en esta mañana. Pablo ahora nos hablará con respecto al uso legítimo de la ley. Y primero nos aclara que la ley es buena, dice, si se usa legítimamente. Y después nos habla del verdadero propósito de la ley, y así como su uso debido como parte del mensaje del Evangelio. Entonces dice el versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Pero nosotros sabemos, nosotros los creyentes, tenemos la sana doctrina, en comparación con estos falsos maestros que estaban enseñando doctrinas equivocadas acerca de la ley. No hay duda de esto. Y sabemos, dice, nosotros creyentes sabemos, no es solo un conocimiento simple, sino que implica también una percepción. Es algo que se ve tangible, es un conocimiento seguro, hay una certeza que tenemos los creyentes de que la ley es buena. Una pregunta que nos tenemos que hacer para entender el texto es, ¿de qué ley está hablando Pablo? Aquí usa el artículo ho del griego e indica que esto es una ley particular, dice la ley, haciendo referencia a la ley mosaica. Otra razón es que estos falsos maestros querían ser maestros específicamente en el tiempo del judaísmo de la ley mosaica, ya que esto era un tipo de oficio en ese tiempo, era algo común. Y esta ley está dividida, la ley mosaica, en leyes ceremoniales, institucionales o nacionales, de salubridad, y también encontramos dentro de esas leyes morales. Y eso es a lo que particularmente se refiere Pablo, a la ley moral mosaica. Ahora, algunos piensan que hay dos leyes distintas. Otros no ven la distinción que hay en las Escrituras. Y es necesario entender la relación que hay entre la ley mosaica y la ley moral de Dios. Para comenzar, podemos observar unas claras diferencias. En primer lugar, su origen es distinto. La ley mosaica fue originada en el éxodo de los israelitas en el monte Sinaí, que Dios le dio a Moisés. La ley moral de Dios ha estado y siempre ha estado escrita en nuestros corazones. Entonces, una tiene origen en la naturaleza de Dios, que ahora está en el hombre, y la otra tiene su origen en la ley que se les dio a los israelitas. En segundo lugar, su propósito es distinto. El propósito de la ley mosaica era para la nación de Israel como una ley moral humana.
es decir, para restringir la maldad para el bien de la nación. El propósito de la ley moral de Dios es hacernos darnos cuenta de qué tan alejados estamos de la imagen de Dios. Nos revela el verdadero carácter de la ley moral de Dios y el estándar de santidad y de perfección. En tercer lugar, tenemos que su enfoque es distinto, y esto lo observábamos en la ocasión anterior en Romanos. El enfoque de la ley mosaica está en los actos pecaminosos, por ejemplo, matar, adulterar. El enfoque de la ley moral de Dios está en el corazón, con los deseos, con las emociones. En cuarto lugar, su expiración es distinta. La ley mosaica se terminará cuando se acabe la vida aquí. Lo declaró Jesús en Mateo 5. La ley moral de Dios es eterna. Pero también, si vemos las diferencias, también podemos ver una similitud. Y la similitud está en la fuente. La ley moral de Dios es su carácter o su naturaleza, y la ley mosaica se deriva o nace de esa misma naturaleza. En otras palabras, ambas reflejan el carácter moral de Dios. Entonces hay una gran similitud, sin embargo también hay notables diferencias. La manera correcta de ver la ley mosaica, la ley moral mosaica, entonces, es que es un reflejo de la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios es la que está escrita en nuestros corazones, que todos de alguna manera entendemos y conocemos, como vemos en Romanos 2:15. Esa es la misma ley que ha sido reducida o sumarizada en forma de 10 mandamientos e introducida en la ley mosaica para el pueblo de Israel. O visto de otra forma, la ley mosaica es la ley moral de Dios velada. Es la misma ley velada de tal forma que es más fácil de cumplir. Refrenar de matar a alguien es mucho más fácil que refrenarte de odiar a alguien. En otras palabras, cumplir la ley mosaica a la perfección te hace un excelente ciudadano de cualquier nación. Cumplir la ley moral de Dios a la perfección es estar completamente a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, amar como Dios ama, ser justo como Dios es justo y ser santo como Dios es santo. Eso quiere decir que cuando seamos completamente moldeados a la imagen de Jesucristo, cuando tengamos cumplida la esperanza de la gloria futura y seamos completamente y perfectamente hechos a la imagen de Dios, podremos vivir en obediencia a la ley moral de Dios perfectamente y para siempre. Entonces Pablo nos dice que la ley moral de Dios es buena por medio de mostrarnos que la ley moral mosaica es buena, porque Dios es bueno. Es su naturaleza la que rige esto. Y como hemos observado, como hemos estado observando en Romanos 6 y continuaremos viendo aún en Romanos 7, Pablo enseña lo mismo. La ley es buena porque es útil para el Evangelio, como veremos más adelante. Revela el pecado que está en nosotros, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley es buena en su naturaleza. Y Pablo dice así en Romanos 7:12: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, cuando llega el mandamiento, lo que está mal somos nosotros al desobedecer. La ley sigue siendo buena. Así siempre ha sido y así siempre será. Nunca llegará un tiempo, no importa si eres creyente o incrédulo, en que jamás será equivocado y pecaminoso tener otros dioses aparte del único Dios verdadero. Es decir, siempre va a estar mal, siempre va a estar equivocado y siempre va a ser pecado. Es pecaminoso desobedecer y deshonrar a Dios. Nunca llegará un tiempo en el que la ley deje de ser buena, santa y justa. Siempre será la ley de Dios. Y por lo tanto, el pecado siempre será la transgresión de la ley moral de Dios, independientemente si está revelado en la ley mosaica o no.
porque la ley moral de Dios es eterna y está de acuerdo con su santidad y su justicia y su amor y su perfección. Además, no solo es buena en naturaleza, también nos da razones de que el uso también es bueno. Y eso es lo que dice Pablo. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Y eso implica que hay un uso correcto, pero también hay un uso incorrecto. Primeramente, veamos los posibles usos incorrectos de la ley. Lo primero que debemos entender y recordar de que la relación del cristiano con la ley ha cambiado. Y el primer punto, un mal uso de la ley es generar especulaciones. Muchos mal usan la ley para generar nuevas leyes que Dios no mandó. Malinterpretan la ley o incluso le dan mal uso a la ley y eso genera especulaciones. Es decir, mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones. Y esto es lo que estaba haciendo precisamente estos falsos maestros. Es decir, que pronuncien mandamientos sin el conocimiento suficiente para determinar ese mandamiento. Los fariseos también hacían esto. Agregaban más y más leyes que Dios no mandó según su limitado conocimiento. Y en ese sentido la ley puede ser usada de una manera incorrecta. Asumían que ellos entendían lo que realmente el mandamiento era y ponían nuevas leyes o hacían leyes que no mandó Dios. Y eso genera especulaciones. En segundo lugar, también puede generar un sentido de superioridad. La ley puede ser usada para verse uno por encima de otros, para sentir un mayor grado de, a lo mejor, de entrega o de devoción, de decir, oh, yo sí estoy cumpliendo la ley. Y eso lo vemos con los fariseos, quienes se inventaban leyes y las cumplían. Aparte de que ellos se las inventaban, las cumplían y se ponían en las esquinas para ser vistos de todo lo que hacían. Y ellos lloraban y diezmaban delante de todos y se sentían superiores a los demás. Además de que eran hipócritas, también eran legalistas. Obedecían la ley a su conveniencia, pero en última instancia eso te puede hacer sentir superior a los demás. Y eso también es un uso indebido de la ley. Si la ley te sirve para sentirte superior o mayor que otro y no para sentirte un pecador, entonces le estás dando un uso ilegítimo a la ley de Dios. En tercer lugar, puede ser usado como instrumento de salvación. Otro mal uso es lo que le daban los judíos de ese tiempo, que la obediencia a la ley trae en sí salvación, que esa obediencia a la ley generaba una justicia que era suficiente para la salvación. Muchos judíos consideraban incluso que la circuncisión era parte de la obra que ellos necesitaban para la salvación. Ellos decían, sí, Cristo más circuncisión. Y la ley no fue dada como instrumento de salvación, sino de condenación. Entonces usar la ley o ver la ley como una manera de salvación por obras es un uso incorrecto de la ley. Y cuarto, puede generar un sentido falso de santidad. El cumplimiento de la ley puede traer falsa santidad. Cumplir la ley no genera santidad, pero sí puede aparentar que hay más santidad. Sí tenemos que entender que un cristiano maduro que está progresando en su santidad va a cumplir la ley, pero no necesariamente porque cumple la ley significa que es santo. Podemos ver a los fariseos, obedecían mucho más leyes de las que nosotros obedecemos, y Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Las obras externas de la ley no garantizan la obra interna del Espíritu Santo, pero un corazón regenerado buscará evidenciar esa obra interna por medio de la obediencia a la ley. Amén. Queda claro que la ley, entonces, se puede usar de varias formas incorrectas y que pueden ser incluso también dañinas. Pero entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Ahora veamos ese uso legítimo. Y dice,
La idea la une con el versículo 11. Dice que este uso legítimo siempre es según el glorioso evangelio de Dios. Y encontramos en las escrituras algunos de esos usos legítimos en relación a eso. En primer lugar, hay una restricción de la maldad. El conocimiento de la ley de Dios en una sociedad siempre es útil para restringir la maldad de esa sociedad. La sociedad que se apega más a la ley de Dios tendrá menos problemas, tendrá menos inmoralidad y será más próspera. Y tenemos evidencias históricas como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Naciones que se apegaron a la ley de Dios, que buscaron la palabra de Dios, fueron prósperas, y en el momento que se alejaron de Dios, se hicieron muy terribles naciones y muy impías. Entonces el uso civil de la ley de Dios sirve para restringir la maldad. Y eso ayuda a que las personas eviten hacer lo que sus corazones pecaminosos desean hacer por las consecuencias del castigo civil. Y por lo tanto, no cambia sus corazones, pero restringe la maldad de sus corazones. En segundo lugar, la ley sirve para condenar y convencer del pecado. Romanos 7:7. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley sirve para revelar el pecado que está en nosotros, para mostrarle a los seres humanos su verdadera condición espiritual. Y por lo tanto, al saber que han quebrantado la ley y dejarlos a todos sin excusa como culpables y condenados. La ley sirve para condenar a los pecadores por medio de una convicción. Juan 16:8. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La ley define lo que es el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Al revelar el pecado y despertar el poder del pecado en mí, por medio del Espíritu Santo, puedo ser traído a una convicción de pecado. Entonces la ley es la herramienta del Espíritu Santo para traer convicción de pecado en la vida, en el corazón de una persona. Y esto es importante para la salvación, porque sin una convicción de pecado no hay una conversión real. La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elenco, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. La ley culpa, acusa de pecado y nos reprueba. Y el Espíritu Santo convence de esa verdad, que delante de Dios somos culpables y dignos de muerte. En tercer lugar, la ley sirve para ser una guía a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. El Espíritu Santo, en la obra de nosotros, nos convence de pecado por medio de la ley, pero también por medio de esa ley que nos condena, nos lleva, nos guía a mirar solo a Cristo como nuestra única manera de salvación. La ley nos ayuda a ver que solo Cristo es nuestra justicia, la única justicia que necesitamos. Fuera de la justicia de Cristo, no hay ninguna manera de que nosotros hayamos podido cumplir las demandas de la ley. Entonces la ley se vuelve como un maestro, un guía, un ayo para llevarnos a Cristo. Y esos últimos dos son importantes. Algunos ven como si fueran uno solo. La ley sirve para condenar, convicción de pecado y ser guía en ese sentido. La ley nos guía para voltear a ver a Cristo. Ese es el propósito, el uso de la ley en el Evangelio. Condenar, traer convicción de pecado y llevarnos a Cristo. En cuarto lugar, también su propósito es para vivir una vida santa.
ya que alguien ha sido traído a una nueva vida en Cristo, que ha puesto su fe en Cristo y ha sido guiado al arrepentimiento, ¿qué propósito tiene la ley ahora? ¿De qué sirve la ley para el cristiano ya que cumplió su función principal? Y algunos dicen, o llegan a decir, que la ley ya no tiene uso, ya no tiene propósito, ya no estamos bajo la ley. Y eso es a lo que se le conoce como liberalismo o antinomianismo. Aunque ya no estamos bajo la ley mosaica como cristianos, aún estamos bajo la ley moral de Dios. Pablo dice en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Como cristiano, uno debe deleitarse en la ley de Dios por el beneficio que le trae. Y continúa en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios. El cristiano aún debe estar sujeto a la ley moral de Dios. Luego en Romanos 8 dice que Cristo murió y condenó al pecado en la carne, versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar conforme a la ley moral de Dios. Como creyentes, nuestra relación con la ley ha cambiado. Sin embargo, su propósito sigue siendo el mismo, sigue estando vigente. Ahora que eres cristiano, la ley de Dios, la ley moral de Dios, su carácter sigue revelándote a ti que aún estás en pecado, que aún te falta santidad. Continúa constantemente revelando el pecado remanente en tu vida. Debe de hacerte ver que aún te hace falta ser conformado más y más a la imagen de Dios. La ley aún nos muestra cómo Dios quiere que sus hijos vivan. Entonces la ley es útil para nuestra santificación. No quiere decir que la ley tenga poder para darnos santidad o para santificarnos, pero sirve para eso. Nos ayuda para vivir una vida santa. Habiendo observado tanto el uso incorrecto como el uso legítimo de la ley, podemos decir que la ley es buena si se usa legítimamente y ese uso es conforme al mensaje del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. El justo no tiene ninguna necesidad de justicia y no tiene necesidad de que le digan qué es lo que tiene que hacer bien, porque él ya es justo, él ya ha hecho las cosas bien. Por eso es justo. Sin embargo, eso es ciencia ficción, porque en realidad no existe ningún ser humano que sea justo. No hay nadie que nacido de Adán pueda llamarse justo. Entonces Pablo está diciendo una clara declaración de que la ley fue dada para todos los seres humanos porque no hay ningún justo. Eso es lo que enseña Romanos 3. La ley nunca fue dada para proclamar autojusticia, sino la ley fue dada para una autocondenación. Alguien que se cree justo jamás podrá ser salvo. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Mientras tú no te veas como pecador y creas que todo está bien contigo, entonces la ley no fue dada para ti. Si no me puedo ver como un pecador por medio de la ley, jamás podré tener mi confianza en el único Salvador y permanecer. Y si no puedo ver a Jesús como Salvador, voy a permanecer en una condenación eterna. Pero la ley nos lleva a eso, a ver a Jesús. Pero aquel que dice, no, yo no ocupo la ley, yo estoy bien, nunca va a reconocer a Jesús y siempre va a quedar en ese estado de condenación eterna. Entonces, ¿para quién sí fue dada la ley? Versículo 9. Sino para los transgresores y rebeldes, es decir,
para aquellos que se reconocen a sí mismos como pecadores. Para ellos fue dada la ley. Y esta es una lista larga que nos describe para quienes sí fue dada la ley. Ahora, algo que tenemos que notar aquí es que Pablo no está usando directamente los 10 mandamientos como tal, sino que está expresando pecados que se pueden llevar o se pueden entender por medio de los 10 mandamientos. En sí, él está expresando una desobediencia a la ley moral de Dios. Y las primeras 6 características que menciona tienen que ver con nuestra relación con Dios. Para analizar estos, notemos que estos vienen de par en par y unidos con una conjugación del griego kai, que es i. En las escrituras esto es común. En vez de poner, va poniendo varias palabras o varias frases, usa el i para juntar dos ideas o dos palabras para referirse a lo mismo. Cuando, por ejemplo, en la escritura dice alma y espíritu, no son dos cosas distintas, es lo mismo. O cuando, por ejemplo, habla de pastores y maestros, es lo mismo, no son dos cosas distintas. Y aquí se interpreta igual. Por ejemplo, dice transgresores y rebeldes. Esto es lo mismo, es una descripción general de todos los que han roto cualquier mandamiento de Dios. De hecho, la palabra usada para transgresores aquí es anomos, que es alguien sin ley. Estos son aquellos que viven de acuerdo como si jamás se les hubiera expresado una ley la cual obedecer. Luego tenemos la siguiente, dice impíos y pecadores. Esta es una descripción general de los que rompen el primer y el segundo mandamiento. Y luego dice irreverentes y profanos. Un profano es alguien que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas. Esto puede verse como romper el tercer y cuarto mandamiento. Los otros 7 tienen que ver con nuestra relación con el hombre. Dice, para los que matan a sus padres o a sus madres. Esto es una forma de violación del quinto mandamiento. Matar a tus padres o incluso desear que se mueran, que estén muertos, es la forma máxima de deshonrarlos. Sin contar que estás rompiendo también el sexto mandamiento. Pero luego dice para los asesinos, que es una violación directa del sexto mandamiento. Para los inmorales homosexuales, y aquí pone dos formas, aquí no hay una conjugación y, aquí hay dos formas de violación de la ley de Dios que se pueden asociar al séptimo mandamiento. Y luego dice secuestradores. Esa es una forma de violación del octavo mandamiento, que dice no robarás. Es decir, no tomarás lo que no te pertenece, y tomar personas que no te pertenecen, ya sea hijos, esposas de alguien más, de otras personas, es una forma de robo. Y Pablo lo incluye de esta manera así. Luego dice mentirosos, los que juran en falso. Otras dos formas de violación de la ley de Dios que se pueden asociar al noveno mandamiento. Y luego la lista termina de esta forma. Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Este es un resumen general, no solo esos pecados, pero también todo aquello que va en contra de la sana doctrina. Y con sana doctrina se refiere a la verdad completa y sana de la revelación de Dios. La clase de enseñanza que produce vida, crecimiento y fortaleza espiritual. Esa es la sana doctrina. Y lo contrario a eso, una falsa doctrina produce enfermedad espiritual, debilidad y muerte. Si va en contra de la sana doctrina, va en contra de Dios y por lo tanto también es pecado. Y con esto incluye todo lo que se puede considerar dentro de las éticas bíblicas. Él lo engloba todo con estas declaraciones. Y eso también nos dice que esto va más allá de los 10 mandamientos en sí. Eso es la ley moral de Dios. Y eso es lo que es lo que uno hace en el evangelismo. Toma como base los 10 mandamientos para mostrar lo alto del estándar moral de Dios, para revelar su ley moral de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Me imagino que vas con alguien, los que han tomado el curso de evangelismo, y te acercas con alguien y le preguntas, ¿has asesinado a alguien? Te dice, sí, ten cuidado.
Pero muy probablemente te va a decir, no, yo no he asesinado a alguien. ¿Y qué es lo que haces? ¿Lo dejas ahí? No, lo llevas a la ley moral de Dios. El estándar moral de Dios no es si hayas asesinado, es has odiado a alguien, y te va a decir sí, he odiado a alguien. Entonces tú ya fuiste un asesino en tu corazón. Esa es la manera de usar la ley de Dios. Ahora, algo que debemos notar de esta lista es que la ley fue dada para aquellos que ya habían roto la ley de todas formas. No es para los que eran justos y dicen, oh, aquí está la ley de Dios, ya la quebranté después de conocerla. No, ya la habían roto antes de conocerla. Eso quiere decir que rompieron la ley de Dios escrita en sus corazones y no la ley mosaica en sí. Y por esto se dieron los 10 mandamientos, para revelar el pecado, para condenar, para hacer que todos estén culpables delante de Dios y sin excusas. Y como observamos en Romanos, cuando alguien no tiene la ley mosaica, realmente no tiene excusa para decir, es que yo no sabía. De ninguna manera, porque aunque conocían la ley, no los hace exentos de haberla quebrantado. Además, tienen sus conciencias que los acusan de que realmente han roto la ley de Dios. Todo ser humano ya ha roto la ley de Dios, independientemente si conocen o no la ley mosaica. Pero la ley mosaica, que es buena, fue dada para los transgresores, para que les revele el pecado, que por la ley viene el conocimiento del pecado y puedan entender que realmente están en pecado, han quebrantado la ley y bajo condenación. ¿Y cómo este conocimiento entonces se une con el Evangelio? ¿En qué parte del mensaje del Evangelio encaja el conocimiento del uso legítimo de la ley? Versículo 11 nos dice que este conocimiento, este uso legítimo, es según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. La ley es buena, usándola correctamente para mostrar el pecado a los pecadores, y por eso no fue dada para los justos, sino para los transgresores. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. El uso legítimo de la ley es según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Hay una relación íntima entre la ley y el Evangelio. El Evangelio revela la gloria de Dios. El Evangelio revela la grandeza de los atributos o de la esencia y de la naturaleza de quién es Dios. Vemos su santidad en su demostración, en su odio por el pecado, que no escatimó ni a su propio Hijo. Vemos su justicia en las demandas del castigo por el pecado, que su Hijo cargó por nosotros. Vemos su gracia en el perdón de pecados sin mérito propio. Vemos su amor en la entrega de su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Esos son los atributos que son clave para una presentación efectiva del Evangelio. Pero no podemos hablar de la justicia si no hay una ley. Y por eso la ley es tan importante para una presentación correcta del Evangelio. Porque si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿por qué razón murió Cristo? La ley es un poderoso instrumento para la presentación del Evangelio. Muestra las malas noticias para poder entonces presentar las buenas noticias. La ley demanda obediencia y dice haz. El Evangelio dice hecho y demanda gratitud. La ley demanda justicia. El Evangelio ofrece justicia. La ley dice paga lo que debes. El Evangelio dice pagado por completo. La ley dice eres un pecador. El Evangelio dice Cristo vino a salvar pecadores. La ley dice que eres culpable. El Evangelio dice que eres inocente en Cristo. La ley no te puede justificar delante de Dios. Y el Evangelio te ofrece justificación por la fe en Cristo. La ley es un poderoso instrumento para la presentación del Evangelio. Deja al pecador seco y sediento
del agua de vida. Dejan al pecador condenado en necesidad de un Salvador. Escuchen lo que estos tres hombres piadosos dijeron acerca de la ley y del Evangelio. Charles Haddon Spurgeon comentó: no creo que hombre alguno pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. Yo digo que has privado al Evangelio de su auxiliar más capaz cuando dejas fuera la ley. Le has quitado el ayo que debe conducir a los hombres a Cristo. Jamás aceptarán la gracia mientras no tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley sirve un propósito sumamente importante y no debe de ser removida de su lugar. Juan Carlos Ryle dice: podemos contar con ello. Los hombres nunca vendrán a Jesús, a permanecer con Jesús y vivir por Jesús, a menos que realmente sepan por qué han de venir y cuál sea su necesidad. Aquellos que el Espíritu atrae a Jesús son aquellos que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin una plena convicción de pecado, quizá parezca que los hombres vengan a Jesús y lo siguen por un tiempo, pero pronto se alejarán y volverán al mundo. A.W. Pink comenta: así como el mundo no estaba listo para el Nuevo Testamento antes de recibir el Antiguo, así como los judíos no estaban preparados para el ministerio de Cristo hasta que Juan el Bautista había ido delante con su llamado al arrepentimiento, así tampoco los inconversos están en condiciones hoy para el Evangelio hasta que la ley es aplicada a sus corazones, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Es un desperdicio de tiempo sembrar semilla en tierra que nunca ha sido arada ni picada. Presentar el sacrificio vicario de Cristo a aquellos cuya pasión dominante es llenarse de pecado, es dar lo que es santo a los perros. Vemos entonces que la ley debe de ser predicada antes del Evangelio para mostrar la pecaminosidad y dejarle las malas noticias como fondo. Dejarle a todos con el mal sabor de boca que delante de Dios son pecadores condenados al infierno. Pero después, traer las buenas noticias del Evangelio. Y para que esas nuevas noticias del Evangelio brillen con más intensidad en el corazón oscuro de los incrédulos. Es como cuando tú vas con una enfermedad y tienes el medicamento. Yo creo que ese ejemplo lo he escuchado muchas veces. Y llegas con la medicina y le dices: aquí está la medicina. Y uno puede pensar, pues se debe de alegrar. Pero pues yo no estoy enfermo, de nada me sirve, porque no voy a alegrar. No son buenas noticias, pero gracias por la medicina, a lo mejor me puede servir después. Pero cuando le presentas la carta del doctor que dice: tú tienes esta enfermedad de muerte, te vas a morir en 6 meses, aquí está el diagnóstico, ¿qué va a pasar? Va a sentir una desesperación, va a tener la evidencia y va a decir: me voy a morir. Y luego le presentas la medicina, dice: esta medicina es la que te va a curar. ¿Qué va a hacer? Va a estar contento, va a estar agradecido, va a recibir con gozo esas noticias. Así es la presentación del Evangelio. La ley, como dice Spurgeon, por un ejemplo, la ley es la aguja y el Evangelio es el hilo. Para que el hilo pueda fluir, primero tiene que atravesar la aguja. Primero, la ley tiene que atravesar los corazones de los hombres para que puedan recibir las buenas nuevas de salvación. La ley debería ser predicada tanto en el mundo como en la iglesia, para que el Espíritu de Dios lo use para despertar a los pecadores, darles convicción de pecado y solo puedan mirar a Cristo. Y puedan mirar a Cristo tanto para salvación, pero como creyentes, para vivir una vida que se conforme más y más a la imagen de Jesucristo. Entonces, el uso legítimo de la ley es de ser una herramienta para el Evangelio, es de ser una introducción al mensaje del Evangelio. Y termino con esto. Podemos ver que el uso legítimo de la ley es consistente y complementario con el mensaje del Evangelio.
Mientras la ley presenta las malas noticias, el Evangelio presenta las buenas noticias. Y eso nos muestra la relación que tienen la ley y el Evangelio. Hay una distinción y una relación entre la ley y el Evangelio. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros aprender acerca del uso legítimo de la ley? Bueno, en primer lugar nos ayuda también a reconocer a los falsos maestros que vienen como maestros de la ley, pero que realmente no entienden lo que es la ley de Dios e imponen cargas a los creyentes que no deberían llevar. Y nos ayuda a identificar a estos falsos maestros, pero también nos previene de extremos. Nos proviene del extremo del legalismo y nos proviene del extremo del liberalismo. Nos ayuda a entender realmente el uso legítimo de la ley. También nos ayuda a nosotros a compartir el mensaje del Evangelio de una manera más bíblica y eficaz. Entender el uso legítimo de la ley nos ayuda a compartir el Evangelio de una manera que es más bíblica y tiene más eficacia. Pero también a nosotros nos ayuda a comprender más el mensaje del Evangelio y nos ayuda a ver más y más a Cristo. Nos ayuda a gloriarnos en el Señor por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Si al mirar la ley moral de Dios, es decir, su carácter, su naturaleza, sus atributos revelados en el Evangelio, no te ha llevado a glorificar más a Dios y desear más santidad en tu vida, entonces no has entendido el uso legítimo de la ley o incluso el Evangelio en sí. Pero entender el uso legítimo de la ley nos ayuda a vernos más pecadores y reconocer la falta de santidad que hay en nosotros. De ver que aún no estamos completamente conformados a la imagen de Cristo y desear ser más como Él. Amén. Por eso es bueno y es importante que conozcamos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y por último, conocer el uso legítimo de la ley nos ayuda a ver más a Cristo para depender más de Él. Que esto nos ayude a buscar más, a ser cada día como Cristo, ser conformados a la imagen de Cristo y que nos ayude a obedecerle más y a entregarnos más a Él. Amén. Dios y Padre bendito, te damos gracias por tu ley expresada en tus mandamientos, por tu ley expresada en tu ser, en tu naturaleza, que nos ayuda a vernos a nosotros como pecadores, como ofensores de un Dios santo, 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 perfecto y justo. Y nos has tomado del polvo de la tierra, de lo más bajo, pecadores que han quebrantado tu ley, te han deshonrado, dignos de muerte y de condenación. Y nos has tomado en tu gracia para moldearnos a tu asombrosa imagen, a tu perfecta imagen. Y estamos en esta vida, en ese proceso de transformación en el cual tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que continúes la buena obra. Y sabemos y tenemos la promesa y la esperanza que lo que tú has comenzado en nosotros, la terminarás. Es una realidad que seremos conformados a la imagen de tu Hijo y solo podemos darte gracias. Gracias por salvarnos y gracias por transformarnos y santificarnos. Y te pido que nos ayudes a ver cada día más la falta de santidad que hay en nosotros y nos ayudes cada día más a ser transformados a la imagen de tu Hijo. Sigue moldeando tu iglesia, sigue santificándola por medio de tu palabra, sigue lavándola, guiándola e instruyéndola por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.